El día de hoy continuaremos con el tema de las funciones. En este caso veremos el dominio y el rango de una función. Ahora, existen tres maneras de entender qué es el dominio y rango de una función, ya que tenemos tres casos posibles. Tenemos cuando hay conjuntos, cuando tenemos la función en sí, la función ya escrita como se debe trabajar, y cuando tenemos la función gráfica. Entonces veremos cada una para ir analizando qué se considera dominio y qué se considera rango. Ahora, tenemos aquí cuando tenemos conjuntos. Aquí tenemos el conjunto de la variable independiente y este de la variable dependiente. Ahora, esto nos va a ayudar muchísimo para entender lo que es el dominio y el rango de una función. En palabras simples vamos a decir que el dominio son todos los números de los que salió una flechita de aquí. Si se dan cuenta, aquí la función con la que estamos trabajando es la función de x va a ser igual a esa x al cuadrado. La función de 3 va a ser igual a 9, porque 3 al cuadrado es 9. La función de 2 va a ser igual a 4, porque 2 al cuadrado es 4. La función de 0 va a ser igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. El dominio van a ser los números con los que nosotros vamos a trabajar. Los números, si no hay impedimentos, pueden ser cualquiera. ¿Qué significa impedimento? Impedimento significa operaciones que no se pueden realizar. Un ejemplo, no podemos sacar la raíz de un número negativo. Entonces el dominio de esta función no va a incluir números negativos, ¿ok? Pero el de esta sí. ¿Por qué? Porque podemos sacar el cuadrado tanto de números positivos como negativos. Entonces, sí, el dominio va a incluir todos los números reales con los que podamos trabajar. Si se dan cuenta, aquí podemos trabajar solamente con números imaginarios y los números imaginarios no entran en el dominio. Entonces, para ir aclarando, el dominio van a ser los números con los que vamos a trabajar y que no tienen un impedimento. Y el rango son los números que tienen una flechita. ¿Qué significa que tienen una flechita? Que son el resultado de la variable independiente. Por eso les digo que estos dos términos nos van a ayudar demasiado, porque la variable independiente va a ser el dominio. Nosotros podemos escoger nuestro dominio siempre y cuando cumpla con los estándares de la función. Ahora el rango sí no lo podemos escoger nosotros, porque va a ser el resultado de los números que escogimos. Ahora, el segundo caso es cuando nosotros tenemos la función. Digamos que esta es una como máquina en la que nosotros digamos que metemos una moneda que va a ser el dominio y la moneda nos va a sacar un dulcecito que va a ser el rango. Entonces, si el dominio va a ser 1, nos va a sacar un dulce. Si el dominio va a ser 4, nos va a sacar 2 dulces. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con la raíz de ese número. Ahora, aquí aplica lo que les decía, que en el dominio no se van a considerar los números con signo negativo, porque no se puede sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Es imposible. Y aquí pues es lo mismo, ¿verdad? Dominio es lo que nosotros elegimos para trabajar y el rango es lo que nos dan de resultado. Ahora, una observación es que el dominio solo incluye números que puedan ser operados por la función y que puedan ser operados con números reales. Y por último, cuando tenemos la función gráfica. Cualquier función se puede graficar. Más adelante veremos cómo graficar funciones. Pero digamos que tenemos aquí esta función. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? El dominio va a incluir desde el número en donde empieza la función hasta donde termina, ubicándonos en el eje X. Si se dan cuenta, empieza en el -2 y termina en el 3. Entonces el dominio va a ser -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Hasta ahí.
¿Y qué va a ser el rango? El rango van a ser igual el número donde empieza la función hasta donde termina, tomando en cuenta el eje Y, lo cual va a ser -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces aquí es como que ya nosotros vamos tomando en cuenta dónde empieza y dónde termina. Recuerden, el dominio lo tomamos según el eje X y el rango según el eje Y. Y para próximos videos iremos profundizando esta idea y empezaremos a ver cómo graficar funciones. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.